Listo. Bueno. No, así ya. Entonces, bueno, la pregunta era, si esta distribución normal se puede generalizar a la población, teniendo en cuenta que solo tenemos una muestra muy pequeña, ¿no? El teorema del límite central lo que nos va a decir es lo siguiente, que yo voy a tomar muchas muestras de mi población y cuando cuando tomo demasiadas muestras, la curva va a tender a normalizarse, porque esas muestras lo que van a pasar es que, así como esta nos de normal, otras muestras nos pueden dar con otro tipo de distribución. Entonces, colegios donde podemos encontrar que el coeficiente predominante es el más bajo o el otro es mucho más alto, ¿sí? Y eso es lo que nos dice esa teoría. Pero entonces uno dice como, bueno, pero es como medio loco porque ¿cómo funciona? Entonces, hay un experimento muy chévere que es un experimento con un dado. Acá tenemos ¿viste cómo funciona la teoría? Entonces acá tenemos un eje y acá tenemos, ¿cuántas caras tiene un dado? 6. Entonces tenemos cada una de las posibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a lanzar el dado y con nuestra muestra es un 1, ¿cierto? Entonces voy a lanzar un dado y me dice lo siguiente. ¿Sí? Cayó la cara 1. 100%. Sí, todos los casos. 30 veces. Después, otro caso cae en el 4 y así sucesivamente. No han caído más caras, ahí ya cayó otro. Pero ahora sí nosotros enriquecemos nuestra muestra y lo hacemos con 3 personas. 3 dados. Entonces hay una cosa, y es que el teorema del límite central funciona con la suma del dato que estemos trabajando en el caso. Por ejemplo, ¿cuál es si yo sumo 3 dados, cuál es el mínimo valor que yo puedo tener? 3. 3. Sí. ¿El máximo? 18. Entonces vamos a sacar una muestra de la población. Cada vez que yo lance los dados va a ser una muestra. Entonces voy a lanzar esto. Entonces me salió un 3, un 4 y un 7. Eso es igual a 10. Tiene una media de 3.3. El mínimo fue 3 y el máximo fue 4. Ahora, si yo cojo, vuelvo y lanzo, ¿qué me da? 6 y 6, bueno, 6, 3 y 3. Entonces me da un máximo de una sumatoria de 12. Esa es otra muestra, con otras características totalmente diferentes. Pero, ¿cuántas combinaciones pudiera hacer para obtener 12 con 3 dados? No, o sea, digamos que son muchas o son pocas. No muchas. Muchísimas, ¿cierto? Que yo puedo tener como 6, 4 más 3, 6, 5 más 3, 6, y así van cambiando, o puedo tener diferentes combinaciones. Ahora, ¿cuántas posibilidades tengo yo de obtener 3? Muy poquitos. Una. O de tener 18. Entonces, cuando le digo, el teorema del límite central se basa en eso. Entonces le digo, bueno, no me tome 10 muestras, no me tome 100, sino tómeme 1000. Digo, tómeme 1000. ¿Qué creen que va a suceder con eso? Una campana. Pues miremos a ver qué pasa. Chan, 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 chan. Acá. Ahí se va formando con cada muestra que uno hace. Entonces yo le puedo decir, bueno, pana, hazmelo ahí hasta 10.000 y dejémoslo ahí y acá ponte short distribution, que se va a ir ajustando en 1000. Ya uno puede decir, bueno, tiene como una forma de distribución normal. Digo, bueno, hágame otras 1000. Entonces finalmente se va a ir ajustando hasta que va a lograr la distribución normal. Eso es lo que nos permite el teorema del límite central. Entonces, a partir de una muestra, si se hace aleatoria, si está aleatorizada, en nuestro caso, ¿qué deberíamos contemplar? Pues que solo fueron 4. Pero si cogemos 60 casos, pero en diferentes colegios de Bogotá, y eso, digamos que está bien hecho,
a partir de esto, ¿cómo sería? Entonces, una muestra en un colegio fue 115, en otro colegio de 80 y en otro colegio de 90, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya empieza a haber variabilidad. Y entonces, los promedios de las muestras, cuando son aleatorizados, van a generar esa normalidad, porque sí representa a la población. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, para cerrar un poco ya el teorema del límite central, ¿por qué es importante? Y no es simplemente para decir que esta teoría existe, sino que la estadística inferencial se basa en este supuesto, para poder generalizar e inferir de una muestra hacia la población. Entonces, ese es como el concepto central. Entonces, aquí ya lo que vamos a tener, esto es una distribución, digamos que, bueno, esta es una distribución normal, ¿cierto? Tenemos otro tipo de distribución, otro tipo de distribución, otro tipo de distribución, pero son diferentes a la distribución muestral, porque esta, si bien es una, vemos que la curva es normal, esta distribución fue construida a partir de diferentes muestras. Lo que es diferente a una distribución que fue la que vimos en el colegio inicialmente, que es una distribución de exactamente de casos, y esta ya es una distribución de diferentes muestras. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna ecuación, alguna proporcionalidad que describa qué número de casos ha requerido, qué población para obtener mayor similitud a la normal, a la curva normal? Bueno, digamos que ese número nunca está escrito en estadística. Entonces, hay una cosa, entre más grande sea la muestra, todo va a tender a normal. Tanto así que en un punto es problemático porque se puede presumir de la normalidad aún simplemente por el tamaño de la muestra. Entonces, lo que recomiendan mínimo es de 30. O sea, si tú quieres como ver... Sí, el mágico 30. O sea, si tú quieres como un mínimo así como para que te funcione también pruebas de normalidad, este tipo de cosas, con 30 sujetos, 30 casos es como lo indicado. El mínimo, o sea, no sé, David, si tienes alguna pregunta, tú... Pues... Yo solo sé que la odio porque yo nunca puedo tener 1000 casos en mis estudios. No, más que 1000 casos es costoso, es imposible. O sea, como que esos estudios que tienen 4000 es como... Sí, eso es una encuesta nacional y analística. O casos y super médicos que... Sí, con una multinacional farmacéutica. Ok. Sí, todo queda claro. Bueno, y yo por ejemplo, para determinar el n de una muestra, para yo poder inferir que, no sé, Determinar... para determinar el n que yo necesito en mi muestra para poder hacer una conclusión sobre, por ejemplo, sí, el poder, como el poder estadístico. Eso, Otra vez. o sea, ¿cómo se saca eso? ¿El N? Sí, el n. ¿Cómo lo El N escribes? mínimo. ¿El N El n mínimo? mínimo para sí. Pues yo creo que eso depende mucho del tipo de estudio, ¿no? Y también del área. Entonces, yo siento que de pronto en estudios sociales tú no podrías, bueno, no sé, por ejemplo en mi caso, que estoy estudiando cognición moral, pues el N son básicamente, o sea, el mínimo realmente uno debería ir por el 30, porque sí te permite tener como ese tamaño para que las pruebas, por ejemplo, de normalidad, que es lo que eso se supone que deberían tener como un requisito de muchas pruebas que tú aplicas, funcionen, porque por ejemplo Shapiro-Wilk y ese tipo de pruebas, si no tienes una muestra mínimo o de 50 o 30, no te dice hay normalidad. Entonces es más por esa la razón, es más hacia, digamos, yo la veo hacia la normal, hacia la distribución normal que tú quieres dar en tus datos, debería tener mínimo. Ese es como el criterio, como esos 30, pero más para poderlo probar. Si ahora si puedes hacer una de 50, sí, maravilloso, pero pues a nivel metodológico también implica pues, mayor inversión y mayor desgaste, o sea, volar también 100 personas o hacer 100 veces el experimento, pues tiene un costo importante. Y está la ventaja, digamos,
¿De qué? De la inferencia, que con una muestra pequeña Sí. te permite, entre comillas pequeñas, te permite generalizar algunas cosas. Ujú. Y bueno, Gracias. sí, es Gracias. entonces lo menos aburrido posible. Retroalimentación. Ah, bueno, aquí ya, con Ya otros terminó. 10.000 ya aparece un poco más normal, ¿no? La azul es la normal, ¿sí? Sí, la azul es la normalidad y hay una cosa, por ejemplo, que me parece chévere que vean, y es lo que les explicaba. Entonces, si yo tengo solo dos sujetos, entonces en términos Son los de, míos. en términos de densidad, eso pareciera que no puede abarcar como muchos casos, pero cuando yo empiezo a crear más y más y más y más categorías, o, por ejemplo, o eliminarlas, porque ahí están súper agrupados, entonces hasta en un punto que cada punto va a terminar haciendo toda la densidad de la curva, y eso es lo que nos llama la densidad sobre la curva. Entonces, eso es lo que sucede. Igual, Ah, ok. funciona igual, pero pues allá la curva tiene otras características por el tamaño del n. Sí, bueno, Ok. así es. Bueno, pues nuevamente felicitarte por intentar explicar estos temas de estadística como tan fuera de la fórmula y de, no sé, de la norma en que se transmite, que es como muy abstracta. Me gustó la idea de pensar en un ejemplo concreto como el colegio, pero fue un poco más complejo porque nosotros empezamos a pensar ya de una vez en que no iba a ser representativa nuestra muestra. Entonces eso sesgó también de pronto el ejercicio. De pronto con otro tipo de personas que no son psicólogos puede funcionar mejor. Ok. Sí, como que no piensen tanto en las variables individuales que afectan el CI. Pero estuvo bien como la idea del ejemplo concreto de pensar en una situación específica en la que esto se podría aplicar. El simulador me gustó, me parece que los simuladores son chéveres porque uno nunca tiene la imagen de cuánto efecto tiene su N. O sea, por ejemplo, yo pienso, cada punto es una rata, entonces cada dado es una rata, entonces como que trato de pensar y lo extrapolo a mi investigación, entonces me parece chévere porque pues lo hace pensar uno más concretamente sobre lo que hace simulado en un ejercicio de estos. ¿Qué más? No sé, de pronto a mejorar. Lo mismo que pasa a mí, como conectar las diferentes partes de la charla, o sea, como que una transición entre un microtema, entre un concepto, se conecte con el siguiente, que eso es como un reto súper importante. Okay, sí. Si te puedes volver la presentación de pronto. Como cuando estás hablando de, bueno, comienzas preguntándonos por qué se hace investigación en psicología, luego ya vamos a caso concreto. ¿Qué más? No, ajá, sigue. Ay, bueno, sigue. De pronto como a mí me falta de pronto como una diapositiva, no sé, algo de transición hay que mejorar. ¿Qué es el teorema del límite central? Sí. Yo soy muy normativa, entonces me gusta que me digan eso. Ok, listo. Entonces de pronto para gente como Sí, no, ¿cómo es? No como sino, ¿Qué es? o sea, defínemelo para que yo pueda Ok, recordar todo eso y... yo te hago una pregunta. Ajá, ¿qué es el teorema del ¿Qué es el teorema del límite central? Con Es lo que vimos. cuando una abstracción no sé, de una norma en la que diferentes muestreos se ajustan a una distribución esperada. Ahora, Ok. lo que dice la teoría es que cuando tú le explicas a un alumno de manera tradicional qué es el teorema del límite central, cuando le vas a preguntar después, No se acuerda. queda enredadísimo. Ajá. Entonces, lo que Ok. sugieren en términos, por ejemplo, A de propósito. estadística es exactamente disminuir la carga cognitiva. Entonces, Ok. como entre más masticado y más práctico, Ujú, es mejor porque ya cuando la persona entiende la generalidad, ujú, o sea, si yo te pregunto, yo creo que ya queda muy claro que a partir de una muestra puedes inferir la población Ujú. gracias a esto. ujú. Entonces,
la idea es que después de eso uno ya puede empezar a profundizar en otro tipo de cosas. Cuando se les presenta de una manera como tan, es esto, Okay. pero no, no tan con la definición. Entonces más fue como por eso, abogando en mi defensa. Pero te entiendo porque igual yo soy de esos, yo soy como tú. Y por eso, claro, a mí me gusta que me digan el teorema de límite central es una teoría que se generó en tales años para tratar de hacer la inferencia en la población y bla, 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 bla. Sí, todo esto y se saca con estas fórmulas. Yo soy de los que aman las fórmulas. Pero entonces, a mí me queda, por ejemplo, faltando la fórmula. Okay. Entonces, y de todo el sustrato matemático. Uh-huh. Pero sí es difícil como ajustarse a toda la población, ¿no? Por mi parte eso. Pues a mí pues también me gustó mucho como los ejemplos que utilizas para poder entender esto como en concreto. Sí, pues bueno, pues es lo mismo de Ángela, como de pronto elaborar un poquito más el ejemplo que utilizas con el colegio, pues porque nosotros ya estábamos pensando como en variables extrañas y todo eso, entonces como hacer una instrucción como tenga en cuenta que este colegio, bueno, no sé, cualquier cosa. Más puntual, ¿no? Creo que la vez pasada fue exactamente lo mismo, como que el ejemplo también fue muy... Ajá. No, sí, es que uno empieza a pensar como psicólogo, como que ¿qué puede sacar de la normalidad el dato? Sí, claro. Entonces, Sí, bueno, sí, pero sí. no... Pero sí, pero sí más información, por ejemplo, cuántos cursos, o no sé, cuántos es el total de los estudiantes de noveno, cuánto por ella, para que uno diga, entonces cuántos tengo que mostrar más o menos como para una idea, si son 900 tengo que sacar una muestra de tantos, o si son 30. Sí, más puntual, ¿no? Como tienen como como 80, de una vez como todo, dirigir el Exacto. ejercicio básicamente que Porque ustedes... tienes poquito tiempo además, entonces... Sí, claro. Sí, es cierto. Bien. Sí, y... no, sí, a ver, ¿qué más? Así, ejemplo, si quieres sube un poquito. Sí. Bueno, y también pues hablando de lo de la teoría del teorema del límite central, pues pues entonces como tú dices que al dárselo masticado de todo eso pues la asimilación de conceptos pues va a ser mejor, ¿no? Entonces podría cerrar así entonces como preguntarle a los estudiantes entonces ¿qué es el teorema? Ok, claro, sí, para cerrar y a ver si me lo puede decir en algo concreto, ¿sí? Claro. Y contrastar eso con lo que dice la literatura o con lo que es realmente el eso, entonces, y ahí pues uno sabe, ok, entonces entiendo que es, es como una estrategia pedagógica, sí, pues, sí. como una movida pedagógica para saber, como para verificar eso. Y no, ya, pues muy chévere, muy chévere. Yo no sé cómo se llama la primera diapositiva, ¿cómo es que está la primera? Teorema de límite central de estadística diferencial. Ok, estadística diferencial. Sí, ok. Sí, es que estadística diferencial es como muchas. No sé, pues no. ¿Has pensado muchas cosas? Sí. Claro, es que abarca un montón de pruebas. Sí, abarca un montón de pruebas, entonces. Esto es como una cosita. Esto es como lo primero que hay que entender para. Claro, el principio para de entrar a la funcionamiento. estadística. Sí, igual pues toca hablar de estimador, de parámetros, de vainas así, pero. Sí. Exactamente, ¿viste? Es que al que no le gusta, que es a la población en general, toca darlo muy así. Entonces, después uno dice, como, bueno, entonces la muestra es el estimador. Y cuando se analiza, yo lo que digo es. Entonces ya queda como, ok. O sea, no sé, lógicamente, ¿qué es primero? Si la estadística inferencial y luego el teorema, como decir, la estadística inferencial nos ayuda a sacar inferencias y bla, bla, bla. Y para eso, entonces nos basamos en el teorema del límite central para poder hacer, ¿sí? Es que la estadística inferencial se sustenta en el teorema del límite central. Entonces es más general, ¿no? Exactamente, o sea, digamos que eso uno empieza un tema de estadística inferencial. Con esto, para entender que de una muestra generalizo la población y que lo hago basado en esa teoría. Ok. ¿Y qué dice la siguiente diapositiva? Entonces, los objetivos. Eso estuvo bien. Sí, eso estuvo muy bien, sí. Okay. Y creo que pues como que se alcanzan. O sea, es que no sé si... Te faltó como contexto para saber dónde salía, dónde ¿sabes? venía. O sea, como que te faltó más estructura.
como poder identificar, como, ok, eso la distribución normal, eso no sé qué, eso sí. Ajá. O, Eso. O sea, ¿por qué dice objetivo o por qué dice estadística inferencial? ¿Sí? Pues como el contexto, saber qué hace, Como- qué hace el teorema del límite central dentro de la o bueno, si de diferencial. pronto ese sería buenísimo para Como una cerrar. introducción de Sí. como la estadística diferencial se basa en esto para poder, no sé, como cualquier cosa. Ah, no, pero sí la digo. Sí, sí, sí. Sí, dije que Estaba habíamos, por una Sí, sí, sí. es que dije que habíamos visto Cualquier en la clase cosa. pasada cosas que nos permitían Experimentos. describir la información, Sí. como la dispersión, la distribución, Sí. bla, 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 y que al final de esa clase habíamos visto que también eso tenía un valor Sí, también bueno, para inferir. para inferir. Entonces, que ahí entraba la estadística inferencial y que funcionaba con base en la Ok, psicología. no, sí, sí, sí. Pues, No presta atención. Tú ves el recorderista, no sé. No, pero ¿sabes qué? De pronto es que también, sí, estaba muy frío, pero debí ser más directivo, de pronto. Ok. Sí. Bueno, sí, más específico. Sí. No, pero me gustó, me gustó. Súper claro, concreto. Gracias. Bueno, no, Entonces,